El día comienza con una quietud engañosa en la colonia, como si cada rincón estuviera conteniendo la respiración antes de dejar caer el peso de una verdad que nadie está preparado para enfrentar. La luz de la mañana entra tímidamente por las ventanas de la casa grande, dibujando sombras largas sobre los muebles antiguos, mientras los ecos de la celebración de la noche anterior aún parecen flotar en el aire, frágiles, a punto de romperse. La victoria de Andrés había sido, durante unas horas, un bálsamo necesario para todos. Después de tanto tiempo sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, la decisión de Hugo Brossard de mantener la perfumera en Toledo había devuelto algo parecido a la esperanza. No era una solución definitiva, pero sí una tregua, una pausa en medio de una guerra silenciosa que desgastaba a cada miembro de la familia de la reina. Sin embargo, esa sensación de alivio no tarda en resquebrajarse, porque en esa casa, como en tantas otras que han aprendido a sobrevivir entre secretos, la alegría nunca dura demasiado. Siempre hay algo acechando, esperando el momento exacto para irrumpir y recordarles que la estabilidad es solo una ilusión. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Claudia se enfrenta a una realidad que la incomoda más de lo que está dispuesta a admitir. La presencia de Paula, que intenta acercarse a ella con una mezcla de timidez y determinación, no despierta en la joven ninguna voluntad de reconciliación. Hay heridas que no cicatrizan con palabras amables ni con gestos tardíos, y la de Carmen sigue demasiado viva. Claudia la observa con una frialdad que no le es habitual, pero que ha aprendido a construir como mecanismo de defensa. Su lealtad hacia Carmen no es solo una cuestión de amistad, sino de principios. Para ella, lo que ocurrió no puede quedar atrás con facilidad. Cada recuerdo de la marcha de su amiga le devuelve una sensación de injusticia que no está dispuesta a ignorar. Cuando finalmente responde a Paula, lo hace desde una distancia emocional que no deja espacio a la ambigüedad. Está dispuesta a mantener una convivencia cordial, porque entiende que el entorno laboral lo exige, pero no irá más allá. No puede, no quiere, y en esa negativa se esconde también una forma de protegerse a sí misma de volver a confiar en quien una vez causó daño. Paula, por su parte, recibe ese rechazo con una mezcla de resignación y culpa. No insiste, porque en el fondo sabe que no tiene derecho a exigir nada. Sus errores pesan más que sus intenciones, y por primera vez parece asumir que algunas consecuencias no se pueden revertir. Se queda allí unos segundos más, como si buscara algo que decir, pero el silencio termina por imponerse, obligándola a marcharse sin haber logrado lo que buscaba. Lejos de esa escena, en la casa grande, el ambiente es radicalmente distinto, al menos en apariencia. Los de la reina han decidido permitirse celebrar, aunque sea de forma contenida, el pequeño triunfo conseguido. Las conversaciones giran en torno a lo ocurrido con Brossard, a los riesgos que aún persisten y a la necesidad de mantenerse unidos ante lo que pueda venir. Andrés, aunque cansado, se muestra sereno. Hay en su mirada una determinación nueva, como si la batalla que ha logrado ganar le hubiera recordado quién es realmente. No hay arrogancia en su actitud, sino una especie de responsabilidad silenciosa, la de quien entiende que cada decisión que toma afecta no solo a su familia, sino a todos los que dependen de la perfumera. Damián, por su parte, observa a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Reconoce en él la fortaleza que siempre quiso ver, pero también percibe el peso que empieza a cargar sobre sus hombros. Sabe que esa clase de liderazgo no es gratuita, que exige sacrificios que a menudo terminan pasando factura. Las palabras fluyen con cierta naturalidad entre ellos, pero hay algo en el aire que no termina de encajar. Como si todos intuyeran que esa calma es temporal, que en cualquier momento algo vendrá a romperla. Y ese presentimiento no tarda en hacerse realidad. El sonido del teléfono, seco y repentino, corta la conversación como una cuchilla. Nadie habla mientras Damián se acerca a responder. Hay una tensión casi física en el ambiente, una sensación de que esa llamada no traerá nada bueno. Cuando cuelga, su rostro ha cambiado. La expresión firme que mantenía hace apenas unos minutos se ha desdibujado, sustituida por una gravedad que no necesita palabras para ser comprendida. Federico ha muerto. El silencio que sigue es absoluto. No hay reacciones inmediatas, ni preguntas, ni exclamaciones. Solo miradas que se cruzan, intentando procesar una noticia que cae como un golpe seco. Federico, aunque no siempre presente, era una figura que formaba parte de la vida de Eduardo de una manera profunda. Su pérdida no es solo una muerte más, es una ruptura emocional que afectará a muchos más de los que están en esa sala. Damián es quien asume la responsabilidad de comunicarle la noticia a Eduardo.
No es una tarea sencilla. Sabe que cada palabra tendrá un peso enorme, que no hay forma correcta de decir algo así. Aún así, se dirige hacia él con la determinación de quien entiende que retrasar el dolor no lo hace menos intenso. Eduardo recibe la noticia sin estar preparado. Nadie lo está nunca. Durante unos segundos, parece no comprender lo que le están diciendo, como si su mente se negara a aceptar la realidad. Pero poco a poco, la verdad se abre paso, y con ella, una devastación que no puede ocultar. El recuerdo de su última conversación con Federico se impone con una fuerza cruel. Las palabras que quedaron sin decir, los gestos que no se repitieron, todo adquiere ahora un significado distinto. La culpa, inevitable, comienza a filtrarse entre el dolor, haciéndolo aún más difícil de soportar. Su reacción no es explosiva, sino contenida, y precisamente por eso resulta más desgarradora. Hay una quietud en su forma de asumir la noticia que habla de un dolor profundo, de esos que no necesitan gritos para hacerse notar. Se queda en silencio, como si cualquier palabra fuera insuficiente, como si el mundo acabara de perder sentido. Mientras tanto, en la casa de los Salazar, la jornada transcurre con una tensión distinta, más doméstica, pero no menos significativa. La comida en honor a Nieves reúne a varios miembros de la familia, entre ellos Mabel y Salva, que llegan en el último momento, casi al borde de la descortesía. Su aparición genera una incomodidad inmediata. Hay gestos que no se olvidan fácilmente, y la ausencia inicial de ambos pesa en el ambiente. Sin embargo, es Miguel quien logra, poco a poco, suavizar la situación. Su manera de intervenir no es invasiva, sino natural. Tiene esa capacidad de hacer que las cosas fluyan sin imponerlas, de encontrar el punto exacto donde la tensión puede empezar a disolverse. Gracias a él, la conversación cambia de tono, y lo que parecía destinado a convertirse en un encuentro incómodo se transforma en algo más llevadero. Pablo, que hasta ese momento había mantenido una cierta distancia con Miguel, comienza a verlo desde otra perspectiva. La noticia de que el cantinero tiene la intención de abrir su propio negocio despierta en él un respeto inesperado. No se trata solo de una idea, sino de una muestra de ambición y valentía que no pasa desapercibida. Ese cambio de percepción es sutil, pero importante, porque en un entorno donde las jerarquías sociales están tan marcadas, cualquier gesto que rompa con lo esperado tiene un impacto significativo. Miguel deja de ser solo el hombre que sirve detrás de la barra para convertirse en alguien con aspiraciones, con un proyecto propio que merece ser tomado en serio. En paralelo, en la fábrica, se desarrolla otra despedida, más íntima, pero igualmente cargada de emoción. Félix ha tomado la decisión de marcharse, y antes de hacerlo, siente la necesidad de cerrar ciertas heridas. Su encuentro con Chloe está marcado por una sinceridad poco habitual en él. Reconoce sus errores, se disculpa por su comportamiento anterior y lo hace sin buscar excusas. Es un momento de vulnerabilidad que no pasa desapercibido para la joven, que escucha en silencio, procesando cada palabra. No hay grandes gestos ni dramatismos innecesarios, solo dos personas enfrentando las consecuencias de lo que ha ocurrido entre ellas, intentando encontrar una forma de despedirse sin arrastrar más resentimiento del necesario. Y aunque la reconciliación no es total, hay algo en ese intercambio que permite a ambos avanzar. Después de ese encuentro, Chloe se cruza con Marta, y la conversación entre ellas deriva inevitablemente hacia Fina. El tema no es fácil. La relación entre Marta y Fina atraviesa uno de sus momentos más delicados, y ambas lo saben. Marta no necesita demasiadas palabras para expresar lo que siente. Su mirada, su tono, todo en ella refleja una mezcla de dolor y confusión que resulta imposible de ignorar. Lo que en otro momento fue una conexión clara y sincera, ahora se ha convertido en un terreno lleno de dudas, de silencios incómodos, de decisiones que no terminan de tomarse. Chloe, desde su posición, intenta comprender, pero también es consciente de que hay límites que no puede cruzar. La historia entre Marta y Fina no le pertenece, aunque de alguna forma la afecte. Y esa consciencia la obliga a mantenerse en un lugar intermedio, donde el apoyo no se confunda con la intromisión. Al mismo tiempo, en otro rincón de la colonia, Tasio busca desahogarse. La presión que siente es cada vez más difícil de manejar, y encuentra en Paula a alguien dispuesto a escucharlo. No es una conversación ligera, ni superficial, es más bien una liberación contenida, un intento de poner en palabras todo aquello que lo está consumiendo por dentro. Habla de su familia, de las tensiones que no dejan de crecer, de la sensación constante de no estar a la altura de lo que se espera de él.
Cada frase que pronuncia parece aliviarlo un poco, como si compartir ese peso lo hiciera más llevadero, aunque sea por un momento. Paula lo escucha con atención, sin interrumpir, consciente de que a veces lo único que una persona necesita es ser escuchada. No intenta ofrecer soluciones, porque sabe que no las tiene, pero su presencia, su disposición, resulta suficiente para que Tasio no se sienta completamente solo en medio de su conflicto. Y así, entre despedidas, confesiones y tensiones que no terminan de resolverse, el día avanza hacia un punto en el que todo parece estar a punto de cambiar. Porque en ese universo donde cada decisión deja una huella, donde cada silencio guarda una verdad, las emociones no pueden permanecer contenidas para siempre. La muerte de Federico no es solo un hecho aislado. Es el detonante de una cadena de acontecimientos que comenzarán a mover las piezas de una historia que, lejos de encontrar calma, se adentra cada vez más en terrenos donde el dolor, el amor y la traición se entrelazan de forma inevitable. Y mientras el sol comienza a descender, tiñendo la colonia de tonos cálidos que contrastan con la frialdad de lo vivido, nadie puede evitar sentir que lo que acaba de ocurrir es solo el principio de algo mucho más profundo, mucho más irreversible. La tarde cae lentamente sobre la colonia, arrastrando consigo una sensación de pesadez que parece instalarse en cada rincón, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso tras la noticia de la muerte de Federico. Nada vuelve a ser igual después de ese instante, y aunque la vida continúa en apariencia, cada gesto, cada palabra, parece teñida por una sombra que nadie logra disipar. En la casa grande, Eduardo permanece aislado en un silencio que no necesita compañía. Se ha refugiado en la cocina, no por hambre ni por costumbre, sino porque ese espacio, con su cotidianidad intacta, le ofrece una ilusión de normalidad que necesita desesperadamente. Sus manos descansan sobre la mesa sin moverse, mientras su mente repite una y otra vez la última conversación que tuvo con su hermano. No recuerda exactamente qué palabras usaron, pero sí el tono, la tensión apenas contenida, la sensación de que algo quedó pendiente. Y ahora, ese algo se ha convertido en un peso imposible de sostener. La muerte no solo se ha llevado a Federico, sino también cualquier posibilidad de reconciliación, de cierre, de perdón. Es en ese momento cuando Begoña entra sin hacer ruido. No busca interrumpir, sino acompañar. Hay en ella una sensibilidad especial para reconocer el dolor ajeno, una intuición que la guía hacia quienes más lo necesitan, incluso cuando no saben pedir ayuda. Se detiene a unos pasos de Eduardo, observándolo con una mezcla de compasión y respeto. No dice nada al principio, sabe que hay silencios que hablan más que cualquier palabra, y que romperlos demasiado pronto puede resultar invasivo. Pero cuando finalmente se acerca, lo hace con una suavidad que desarma cualquier resistencia. Eduardo levanta la mirada, sorprendido por su presencia, pero no incómodo. Al contrario, hay algo en la forma en que ella lo mira que le permite bajar la guardia, aunque sea por un instante. Y es entonces cuando las palabras comienzan a salir, no como un discurso ordenado, sino como fragmentos de una emoción que ya no puede contener. Habla de Federico, de lo que significaba para él, de todo lo que no supo decirle a tiempo. Su voz no se quiebra, pero se vuelve más lenta, más pesada, como si cada frase tuviera que abrirse paso entre el dolor. Begoña escucha sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, permitiéndole vaciar todo aquello que lleva dentro. En un gesto casi inconsciente, ella toma su mano. No hay intención en ese contacto más allá de ofrecer consuelo, pero el efecto es inmediato. Eduardo cierra los ojos por un segundo, como si ese simple gesto le permitiera sostenerse, no derrumbarse del todo. Sin embargo, ese momento de intimidad no pasa desapercibido. Damián entra en la cocina justo en ese instante, y lo que ve lo deja inmóvil durante unos segundos. No hay reproche inmediato en su mirada, pero sí una incomodidad evidente, una tensión que se instala en el ambiente sin necesidad de palabras. Begoña retira la mano con rapidez, consciente de lo que esa escena puede sugerir. No hay culpa en su gesto, pero sí una conciencia clara de los límites que en esa casa nunca dejan de existir. Eduardo, por su parte, se incorpora ligeramente, como si la presencia de Damián le recordara de golpe dónde está y cuál es su lugar. El silencio se vuelve incómodo, casi asfixiante. Damián observa a ambos, intentando interpretar lo que acaba de presenciar, pero decide no decir nada. No es el momento, no con la muerte aún tan reciente, no con las emociones tan a flor de piel. Aún así, la escena queda grabada en su mente, como una pieza más de un rompecabezas que cada vez resulta más difícil de encajar.
Mientras tanto, en la tienda, Claudia intenta concentrarse en su trabajo, pero su mente está lejos de allí. Las palabras de Paula aún resuenan en su cabeza, mezcladas con la sensación de incomodidad que le dejó su intento de acercamiento. No es solo el pasado lo que la perturba, sino también la dificultad de mantenerse firme en una decisión que, aunque cree correcta, no deja de doler. Es entonces cuando Mabel aparece, con esa mezcla de determinación y delicadeza que la caracteriza. No viene a hablar de trabajo, sino de algo mucho más personal. Su mirada busca la de Claudia con una intención clara, casi urgente. Lo que le dice no es completamente inesperado, pero sí lo suficientemente directo como para descolocarla. Le habla de Miguel, de sus sentimientos, de la forma en que la mira cuando cree que nadie lo está observando. Pero más allá de eso, le pide algo que pesa más que cualquier confesión: que tenga cuidado. Miguel no es un hombre cualquiera, es sensible, más de lo que aparenta, y precisamente por eso, más vulnerable. Mabel no quiere que su hermano sufra, no quiere que se ilusione con algo que podría no ser correspondido. Y en esa petición hay una mezcla de amor fraternal y miedo que Claudia no puede ignorar. La joven escucha en silencio, asimilando cada palabra. No se sorprende del todo, porque en el fondo ya intuía algo. Hay gestos, miradas, silencios que dicen más que cualquier declaración, y Miguel nunca ha sido especialmente bueno ocultando lo que siente. Pero lo que realmente la desconcierta no es la confesión en sí, sino la reacción que provoca en ella. Porque en lugar de rechazo o incomodidad, lo que surge es una duda, una inquietud nueva que no había considerado antes. Después de que Mabel se marcha, Claudia se queda unos minutos en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Es entonces cuando Manuela y Valentina entran en escena, ajenas en un principio a lo que acaba de ocurrir, pero rápidamente conscientes de que algo no encaja. La conversación que sigue es ligera en apariencia, pero profunda en contenido. Entre comentarios y observaciones, las dos mujeres logran hacerle ver algo que ella no se había permitido reconocer, que quizás, solo quizás, Miguel no le resulta indiferente. La idea la incomoda, no porque le desagrade, sino porque implica replantearse muchas cosas: su relación con Raúl, sus planes de futuro, su propia imagen de sí misma. Nada es tan sencillo como parecía hace unos días. Y es en ese instante, en medio de esa confusión, cuando Claudia se da cuenta de algo que cambia completamente su perspectiva. Podría gustarle Miguel. No es una certeza, ni mucho menos. Es apenas una posibilidad, una grieta en la seguridad con la que creía moverse. Pero es suficiente para desestabilizarla, para hacerla cuestionarse decisiones que hasta ahora daba por sentadas. Lejos de allí, Marta atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida emocional. La distancia con Fina no es solo física, sino también emocional. Lo que antes fluía con naturalidad ahora se ha convertido en un terreno lleno de obstáculos, de malentendidos, de silencios que pesan más que cualquier discusión. Se encuentra en su habitación, intentando distraerse con tareas que no requieren demasiada concentración, pero su mente vuelve una y otra vez al mismo punto. Fina, su ausencia, su distancia, la sensación de haber perdido algo que no sabe si podrá recuperar. Es entonces cuando Andrés aparece. No necesita preguntar para entender lo que ocurre. Conoce a su hermana lo suficiente como para reconocer cuando está herida, incluso cuando intenta ocultarlo. Se acerca sin invadir, con esa calma que lo caracteriza, y se sienta junto a ella. No le ofrece soluciones, ni consejos grandilocuentes, solo su presencia, su disposición a escuchar, a acompañar. Marta no tarda en abrirse. Habla de Fina, de lo que siente, de la frustración de no saber cómo arreglar lo que se ha roto. Su voz se quiebra en algunos momentos, pero no se detiene. Necesita decirlo, sacarlo fuera, aunque no haya respuestas claras. Andrés la escucha con atención, sin juzgar, sin interrumpir, y cuando finalmente habla, lo hace con una sinceridad que no busca endulzar la realidad, sino hacerla más llevadera. Le recuerda que las relaciones no son lineales, que a veces es necesario tomar distancia para entender lo que realmente importa. Que el amor, cuando es verdadero, encuentra la forma de volver, aunque el camino no sea el esperado. Sus palabras no resuelven el problema, pero sí logran algo igual de importante: darle a Marta un respiro, una sensación de no estar sola en medio de su dolor. Y en ese pequeño alivio, encuentra la fuerza para seguir adelante, aunque no sepa exactamente hacia dónde. Al mismo tiempo, en otro rincón de la colonia,
Julia regresa a casa con una energía completamente distinta. Hay algo en su expresión que no encaja, una mezcla de orgullo y nerviosismo que llama la atención de inmediato. No tarda en saberse lo ocurrido. Se ha metido en una pelea. Y no ha sido un accidente ni un impulso sin sentido. Ha sido una reacción directa a los rumores que circulan sobre Begoña. La niña, que ha crecido viendo cómo su madre es juzgada constantemente, cómo su nombre se utiliza en conversaciones cargadas de veneno, ha llegado a un punto en el que ya no está dispuesta a callar. Y cuando alguien ha ido demasiado lejos, ha respondido como ha sabido. Begoña, al enterarse, no sabe cómo reaccionar. Por un lado, le duele ver a Julia envuelta en algo así, expuesta a la violencia. Pero por otro, no puede ignorar el motivo que la llevó a actuar. Hay en ese gesto una lealtad feroz, un amor que se expresa de la única forma que la niña conoce. Y eso, aunque preocupante, también la conmueve profundamente. Sin embargo, Gabriel no tarda en intervenir, y lo hace de la única forma que sabe, manipulando la situación a su favor. No levanta la voz, no acusa directamente, pero cada palabra que dirige a Begoña está cuidadosamente elegida para hacerla sentir responsable. Le habla de Julia, de su comportamiento, de la imagen que proyecta, de las consecuencias de sus actos. Y poco a poco, consigue lo que busca. Begoña comienza a sentirse culpable, no solo por lo ocurrido, sino por todo lo que ha venido arrastrando. Como si cada decisión, cada gesto, estuviera afectando no solo su vida, sino también la de quienes la rodean. Es una carga pesada, y Gabriel lo sabe. Por eso insiste, por eso no se detiene, porque entiende que una persona que se siente culpable es más fácil de controlar, más vulnerable, más dispuesta a ceder. La noche cae sobre la colonia con una calma engañosa. Las luces se encienden una a una, iluminando calles que parecen tranquilas, ajenas a todo lo que se ha removido durante el día. Pero en el interior de cada casa, de cada habitación, las emociones siguen agitándose. La muerte de Federico, la despedida de Félix, la confusión de Claudia, el dolor de Marta, la culpa de Begoña. Todo forma parte de un entramado que no deja de tensarse. Y mientras el silencio se instala de nuevo, como si nada hubiera pasado, todos saben, en el fondo, que lo que viene será aún más difícil de sostener. Porque cuando las emociones empiezan a salir a la superficie, ya no hay forma de volver atrás. La noche no logra traer descanso a la colonia, sino más bien una especie de vigilia colectiva en la que cada pensamiento parece amplificarse en la oscuridad. Las casas permanecen en silencio, pero no es un silencio sereno, sino cargado, inquieto, como si todos intuyeran que las pequeñas grietas abiertas durante el día están a punto de convertirse en fracturas imposibles de ocultar. En la habitación de Begoña, la luz permanece encendida mucho después de lo habitual. Sentada al borde de la cama, observa a Julia dormir, intentando encontrar en ese rostro tranquilo una respuesta que calme la tormenta que lleva dentro. La imagen de la pelea no deja de repetirse en su mente, pero no es la violencia lo que más le duele, sino lo que la provocó. Sabe que su hija no reaccionó por impulso, sino por acumulación. Por todo lo que ha escuchado, por todo lo que ha tenido que soportar en silencio. Y eso convierte el incidente en algo mucho más profundo que una simple pelea entre niños. Es el reflejo de un entorno que no ha sabido protegerla, de una historia que se sigue repitiendo, aunque ella haya luchado tanto por cambiarla. Ese pensamiento la desarma, porque por primera vez en mucho tiempo, siente que quizás no ha sido suficiente. Que a pesar de sus esfuerzos, de sus decisiones, de sus sacrificios, Julia sigue pagando un precio demasiado alto por errores que no son suyos. Y es precisamente en ese punto de vulnerabilidad donde las palabras de Gabriel comienzan a tomar fuerza. No porque sean ciertas, sino porque están diseñadas para instalarse en la duda. Para hacerla cuestionar cada uno de sus pasos, cada una de sus elecciones. Todo esto tiene consecuencias, le había dicho. Y ahora, en la quietud de la noche, esa frase resuena con una intensidad que no puede ignorar. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Gabriel no duerme. Se mueve de un lado a otro con una inquietud contenida, como si cada pensamiento lo empujara en direcciones opuestas. Su mente no descansa porque está ocupada calculando, anticipando, reajustando. Lo ocurrido con Julia no es, para él, un problema en sí mismo. Es una oportunidad, una forma de reforzar una narrativa que lleva tiempo construyendo, la de una Begoña emocionalmente inestable, incapaz de mantener el control sobre su entorno, y por tanto, necesitada de guía.
No necesita gritar ni imponer. Su estrategia es más sutil. Consiste en sembrar pequeñas dudas, en repetir ciertas ideas con la cadencia justa para que terminen pareciendo verdades. Y en ese proceso, la culpa se convierte en su mejor aliada. Sin embargo, hay algo que empieza a incomodarlo. No es la situación en sí, sino la forma en que Begoña ha reaccionado. Hay en ella una resistencia que no termina de romperse, una parte que sigue cuestionando, que no se deja arrastrar completamente. Y eso lo inquieta más de lo que está dispuesto a admitir. Al mismo tiempo, en la tienda, Claudia intenta mantener la rutina, pero la normalidad le resulta cada vez más difícil de sostener. Cada gesto, cada conversación, parece teñido por esa nueva conciencia que ha despertado en ella. La idea de que Miguel pueda significar algo más que un compañero cercano no deja de rondarle la cabeza. No es una certeza, pero tampoco es algo que pueda ignorar. Y esa ambigüedad la descoloca profundamente. Cuando él aparece, como tantas otras veces, con esa naturalidad que lo caracteriza, Claudia siente una tensión distinta. No es incomodidad, pero tampoco es tranquilidad, es algo intermedio, algo que no sabe nombrar, pero que se hace presente en cada mirada, en cada silencio compartido. Miguel, por su parte, parece no percibir del todo ese cambio, o al menos no de la misma forma. Su actitud sigue siendo la de siempre, cercana, atenta, genuina. Pero hay momentos en los que su mirada se detiene un segundo más de lo habitual, como si también él estuviera empezando a notar algo diferente. La conversación entre ellos fluye con cierta naturalidad, pero bajo la superficie hay una corriente invisible que lo altera todo. Claudia se descubre a sí misma prestando más atención a sus palabras, a sus gestos, a detalles que antes pasaban desapercibidos. Y eso la asusta. Porque implica replantearse no solo lo que siente, sino también lo que ha construido hasta ahora. Su relación con Raúl, sus planes, su idea de estabilidad. Todo empieza a tambalearse ante una posibilidad que no había contemplado. Es en ese estado de confusión donde las palabras de Manuela y Valentina cobran sentido. No como una presión, sino como una invitación a mirarse a sí misma con más honestidad. A reconocer que los sentimientos no siempre siguen el camino previsto. Lejos de allí, Marta atraviesa una noche igual de inquieta. El recuerdo de su conversación con Andrés le ha dejado una sensación extraña, una mezcla de consuelo y desasosiego. Sus palabras fueron un alivio, pero también un recordatorio de que no puede seguir evitando lo que siente. Fina sigue siendo el centro de todo. Su ausencia, su distancia, la forma en que su relación se ha ido desgastando sin una ruptura clara, sin un final definido. Es esa indefinición lo que más la desgasta, lo que le impide avanzar. Se levanta de la cama y comienza a caminar por la habitación, como si el movimiento pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos. Pero no lo consigue, porque no se trata de lógica, sino de emociones que no obedecen a ningún razonamiento. Y en medio de ese torbellino, surge una pregunta que no puede evitar. ¿Y si lo que siente ya no es suficiente? La idea la golpea con fuerza, no porque deje de querer a Fina, sino porque empieza a reconocer que el dolor constante, la incertidumbre, el desgaste, también forman parte de la relación. Y que quizás, seguir aferrándose a eso no sea la única opción. Pero aceptar eso implicaría soltar, y no está segura de poder hacerlo. Mientras tanto, en la colonia, Tasio continúa procesando la conversación que tuvo con Paula. No fue una charla cualquiera, fue una de esas conversaciones que dejan huella, que obligan a mirar de frente aquello que se ha estado evitando. La presión familiar, las expectativas, la sensación de no encajar del todo en ningún lugar. Todo sigue ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, siente que no está completamente solo. Paula no le ofreció soluciones, pero sí algo igual de valioso: escucha. Y eso, en un entorno donde todos parecen tener una opinión pero pocos están dispuestos a comprender, marca la diferencia. Sin embargo, esa cercanía también abre una nueva inquietud, porque en medio de ese apoyo, empieza a percibir en Paula algo más que simple empatía. Algo que no sabe si quiere explorar, pero que tampoco puede ignorar. Y así, sin darse cuenta, se encuentra en una encrucijada emocional que no esperaba. Al amanecer, la colonia despierta con una aparente normalidad que contrasta con todo lo que se ha movido durante la noche. Las rutinas se retoman, las puertas se abren, las conversaciones vuelven a llenar las calles. Pero bajo esa superficie, las tensiones siguen creciendo. En la casa grande, Begoña intenta recomponerse. Se obliga a actuar con normalidad,
a no dejar que la culpa la paralice. Pero cada vez que mira a Julia, recuerda lo ocurrido, y la sensación de haber fallado vuelve a instalarse. Es entonces cuando Gabriel aparece, con esa calma estudiada que utiliza como máscara. No menciona directamente la pelea, pero sus palabras giran en torno a lo mismo: responsabilidad, consecuencias, imagen. Y poco a poco, vuelve a llevar la conversación hacia el mismo punto. Hacia la idea de que todo lo que ocurre a su alrededor tiene su origen en decisiones mal tomadas. Begoña lo escucha, pero algo en su interior empieza a resistirse. No es una rebelión abierta, ni mucho menos. Es más bien una incomodidad creciente, una sensación de que algo no encaja en ese discurso. Por primera vez, no acepta sus palabras de forma automática. Las cuestiona, aunque sea en silencio. Y ese pequeño cambio, casi imperceptible, marca el inicio de algo distinto. Porque la duda, cuando nace, no desaparece fácilmente. Mientras tanto, en la tienda, Claudia observa a Miguel desde la distancia. No de forma evidente, pero sí con una atención distinta, como si intentara descubrir algo que antes no veía. Él, ajeno a ese escrutinio, continúa con su trabajo, sin sospechar que se ha convertido en el centro de una inquietud que crece cada vez más. Y es en ese contraste, en esa diferencia de percepción, donde se empieza a gestar algo que ninguno de los dos sabe cómo manejar. La colonia sigue su curso, pero ya nada es exactamente igual. Las relaciones se tensan, las emociones se intensifican, las certezas se desdibujan. Y en medio de todo eso, cada personaje se enfrenta a una verdad distinta, pero igualmente inevitable, que no se puede seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Porque ya ha cambiado todo. El día avanza con una tensión que ya no se oculta tras gestos cotidianos. En la colonia, cada mirada parece cargada de significado, cada silencio se vuelve sospechoso, como si todos intuyeran que algo está a punto de quebrarse definitivamente. La calma aparente se ha convertido en una máscara frágil que amenaza con caer en cualquier momento. En la casa grande, Begoña comienza a sentir que el peso que ha estado cargando ya no puede seguir sosteniéndose en silencio. Lo que hasta ahora había sido duda empieza a transformarse en una certeza incómoda. Algo en la forma en que Gabriel maneja las situaciones no es natural, no es honesto. No se trata de un gesto concreto, ni de una palabra aislada, sino de una acumulación. De pequeñas insinuaciones, de frases que parecen inocentes pero que siempre terminan llevándola al mismo lugar: la culpa. Y esa repetición constante empieza a resultarle sospechosa. Esa mañana, cuando vuelve a encontrarse con él en el salón, la conversación comienza como tantas otras, con una aparente normalidad. Pero esta vez, algo cambia. Begoña no responde de la misma manera. No baja la mirada, no acepta sin más lo que él sugiere. Gabriel lo percibe de inmediato. Hay una pausa en su discurso, un leve ajuste en su tono. Como si necesitara recalibrar su estrategia. Y es en ese instante cuando la tensión entre ambos se vuelve evidente, casi tangible. Begoña lo observa con una firmeza que no había mostrado antes. No hay confrontación abierta, pero sí una distancia nueva, una barrera que empieza a levantarse entre los dos. Y aunque no dice nada directamente, su silencio es más elocuente que cualquier reproche. Gabriel intenta reconducir la conversación, llevarla de nuevo hacia ese terreno donde él se siente cómodo, donde las emociones de Begoña se convierten en argumento. Pero esta vez no lo consigue del todo. Porque por primera vez, ella no se deja arrastrar. Ese pequeño cambio, casi imperceptible para cualquiera que no esté atento, marca un punto de inflexión. No es una ruptura, ni siquiera un enfrentamiento claro, es algo más sutil, pero igual de importante, el inicio de una resistencia. Mientras tanto, en la tienda, Claudia atraviesa uno de los momentos más reveladores de su propio conflicto interno. La cercanía con Miguel ya no puede interpretarse como simple compañerismo. Cada interacción, cada mirada, cada silencio compartido, parece tener un significado distinto. Hay un instante concreto que lo cambia todo. No es una declaración, ni un gesto exagerado. Es algo mucho más sencillo. Una conversación breve, cotidiana, en la que ambos coinciden sin esfuerzo, en la que las palabras fluyen sin necesidad de ser buscadas. Y es ahí, en esa naturalidad, donde Claudia siente algo que no puede negar. No es solo comodidad, no es solo afinidad, es una conexión que le resulta inesperada, pero también profundamente auténtica. Ese descubrimiento no la tranquiliza, al contrario, la inquieta aún más.
Porque implica aceptar que sus sentimientos no están donde creía, que lo que pensaba seguro ya no lo es tanto. Cuando Miguel se aleja, ajeno a la magnitud de lo que acaba de provocar, Claudia se queda unos segundos inmóvil, como si necesitara recuperar el equilibrio. Pero sabe que ya no puede volver al punto anterior. Algo ha cambiado. En paralelo, Marta continúa descendiendo por una espiral emocional que parece no tener fondo. La conversación con Andrés le dio un respiro momentáneo, pero no resolvió nada. Fina sigue siendo una ausencia presente, un vacío que no logra llenar con nada más. Esa tarde, decide salir a caminar, buscando en el movimiento una forma de escapar de sus propios pensamientos. Pero no lo consigue, porque no importa cuánto se aleje físicamente, lo que siente la acompaña. Recuerda cada momento con Fina, cada gesto, cada palabra, y se pregunta en qué punto dejaron de entenderse. No hay una respuesta clara, y eso es lo que más le duele. La incertidumbre. Porque cuando algo termina de forma abrupta, al menos hay un final. Pero cuando se diluye poco a poco, sin una ruptura definida, lo único que queda es una sensación constante de pérdida. Y en medio de esa reflexión, surge una idea que hasta ahora había evitado: la posibilidad de que ya no haya vuelta atrás. Esa idea no la libera, la hunde aún más. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Tasio empieza a notar que su relación con Paula ha adquirido un matiz distinto. Lo que comenzó como una conversación necesaria, casi terapéutica, ha dejado una sensación que no sabe cómo interpretar. No es algo que haya buscado, ni algo que esté preparado para enfrentar. Pero tampoco es algo que pueda ignorar. Paula, por su parte, mantiene una actitud prudente, no da un paso más allá, no sugiere nada que pueda malinterpretarse. Pero su presencia, su forma de estar, sigue siendo un refugio que Tasio no tenía antes. Y ese contraste con su situación familiar, con la tensión constante que vive en casa, hace que ese espacio compartido cobre aún más valor. Sin embargo, ambos son conscientes de que esa cercanía puede convertirse en un problema si no se maneja con cuidado. Porque en un entorno donde todo se observa, donde cada gesto se interpreta, cualquier desliz puede tener consecuencias. La tarde avanza y con ella, las tensiones se intensifican. En la casa grande, Julia vuelve a ser el centro de atención, aunque no por voluntad propia. El incidente de la pelea ha comenzado a circular más allá del ámbito inmediato, convirtiéndose en tema de conversación entre vecinos, trabajadores, conocidos. Y como suele ocurrir, la historia empieza a deformarse. Lo que fue un acto impulsivo en defensa de su madre, se transforma en rumores exagerados, en juicios apresurados, en comentarios cargados de malicia. Y Julia, sin entender del todo la magnitud de lo que ha hecho, comienza a percibir las consecuencias. Begoña lo nota. Ve en su hija una inquietud que antes no estaba, una forma distinta de mirar a los demás, como si de repente se sintiera expuesta. Y ese cambio le duele más que cualquier reproche. Porque confirma lo que más temía, que Julia está empezando a pagar el precio de una historia que no eligió. Es en ese contexto donde Gabriel vuelve a intervenir, no de forma directa, no con acusaciones evidentes, pero sí con esa habilidad suya para convertir cualquier situación en una lección cargada de intención. Habla de disciplina, de responsabilidad, de cómo los actos tienen repercusiones. Y aunque sus palabras parecen dirigidas a Julia, es evidente que el verdadero destinatario es Begoña. Cada frase está cuidadosamente construida para reforzar una idea, que todo lo que ocurre es consecuencia de decisiones mal tomadas. Pero esta vez, el efecto no es el esperado. Begoña escucha, sí, pero no asiente, no baja la mirada, no se justifica. Simplemente observa. Y en esa observación hay algo nuevo, algo que Gabriel no termina de interpretar, pero que percibe como una amenaza. Porque cuando alguien deja de reaccionar como se espera, deja de ser predecible. Y eso, para alguien como él, es un problema. La noche vuelve a caer sobre la colonia, pero esta vez no trae la misma quietud que la anterior. Hay una sensación de movimiento interno, de cambios que ya no pueden detenerse. Claudia, en su habitación, repasa mentalmente cada momento del día. Cada palabra, cada gesto de Miguel, y aunque intenta racionalizarlo, no lo consigue. Porque lo que siente no responde a la lógica. Marta, en otro lugar, se enfrenta a la posibilidad de tener que soltar lo que más quiere. Y esa idea, aunque dolorosa, empieza a instalarse como una realidad inevitable.
Tasio y Paula se mantienen en ese equilibrio delicado que no saben cuánto tiempo podrán sostener. Y Begoña, en silencio, comienza a reconstruirse desde dentro. No es un proceso rápido, ni evidente, pero es real. Porque por primera vez en mucho tiempo, empieza a cuestionar no solo lo que ocurre a su alrededor, sino también la forma en que ha permitido que ocurra. Y esa toma de conciencia, aunque incipiente, tiene el potencial de cambiarlo todo. El amanecer del nuevo día no trae alivio, sino una claridad incómoda, como si la luz revelara sin piedad todo aquello que hasta ahora se había mantenido en la penumbra. En la colonia, la rutina intenta imponerse, pero ya no tiene la misma fuerza. Cada paso, cada mirada, parece cargado de una conciencia nueva, como si todos supieran, aunque no lo digan, que algo ha cambiado de forma irreversible. En la casa grande, Begoña se levanta antes que el resto. No ha dormido bien, pero hay en su gesto una serenidad distinta, una calma que no nace de la tranquilidad, sino de la decisión. Se mueve por la cocina con una lentitud reflexiva, como si cada acción fuera parte de un proceso interno más profundo. Ya no es la misma mujer que escuchaba en silencio, que aceptaba sin cuestionar. Algo en su interior ha terminado de encajar durante la noche. No es una respuesta concreta, ni una solución inmediata, pero sí una certeza. No puede seguir permitiendo que otros definan lo que siente, lo que piensa, lo que decide. Ese cambio, aunque silencioso, es definitivo. Mientras tanto, Gabriel observa desde la distancia. No necesita palabras para notar la diferencia. Hay algo en la postura de Begoña, en la forma en que se mueve, en la manera en que evita su mirada, que le resulta incómodo. Está acostumbrado a anticipar reacciones, a prever comportamientos, pero esta vez no lo consigue del todo, y esa incertidumbre le genera una inquietud que no logra disimular. Decide acercarse, iniciar una conversación, recuperar el control que siente que se le escapa. Pero cuando intenta llevar el diálogo hacia el terreno habitual, se encuentra con una respuesta inesperada. Begoña no discute, no se defiende, no se justifica. Simplemente no entra en el juego. Y esa ausencia de reacción descoloca más que cualquier confrontación. Porque sin conflicto, no hay forma de manipular. Gabriel intenta insistir, introducir de nuevo el tema de Julia, de la responsabilidad, de las consecuencias. Pero sus palabras ya no tienen el mismo efecto, no penetran, no generan culpa. Begoña lo escucha, sí, pero desde otro lugar, desde una distancia que no es física, sino emocional, como si por primera vez pudiera ver con claridad la intención detrás de cada frase. Y en ese reconocimiento, algo se rompe definitivamente. No dice nada, no hace falta. Pero Gabriel lo entiende. Por primera vez, siente que ha perdido terreno. Mientras tanto, en la tienda, Claudia se enfrenta a una decisión que no puede seguir posponiendo. La claridad que comenzó como una duda se ha ido consolidando, hasta convertirse en una verdad difícil de ignorar. No puede seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Miguel no es solo alguien cercano, no es solo un compañero. Lo que siente por él ha dejado de ser ambiguo, aunque aún no se atreva a nombrarlo del todo. Y esa realización la obliga a mirar de frente su situación con Raúl. No es una conversación que quiera tener, pero tampoco es algo que pueda evitar indefinidamente. Porque seguir adelante sin resolverlo sería, en cierto modo, una forma de engaño. Se encuentra con Miguel de nuevo, y esta vez la interacción es distinta. No porque él haya cambiado, sino porque ella ya no puede mirarlo de la misma manera. Hay un momento breve, casi imperceptible, en el que sus miradas se cruzan con una intensidad nueva. Ninguno dice nada, pero ambos lo sienten. Y aunque no hay una confesión, ni un gesto explícito, ese instante basta para confirmar lo que Claudia ya sabía. No puede volver atrás. En paralelo, Marta alcanza un punto de agotamiento emocional que la obliga a detenerse. No puede seguir dando vueltas sobre lo mismo, no puede seguir esperando una respuesta que no llega. La relación con Fina ha llegado a un límite. No porque haya dejado de sentir, sino porque el desgaste ha sido demasiado. Y por primera vez, se permite considerar que quizás seguir aferrándose a algo que duele constantemente no es una forma de amor, sino de resistencia. Esa idea, aunque dolorosa, le ofrece una claridad que no había tenido antes. No es una decisión inmediata, pero sí el inicio de un proceso. Un proceso de aceptación. Mientras tanto, en la colonia, Tasio observa su entorno con una mirada distinta.
La conversación con Paula ha dejado una huella más profunda de lo que esperaba. No solo le permitió desahogarse, sino también ver su propia vida desde otro ángulo. Empieza a cuestionarse cosas que antes daba por sentadas, sus decisiones, sus prioridades, incluso su forma de relacionarse con los demás. Y en ese cuestionamiento, surge una necesidad de cambio. No sabe exactamente hacia dónde, ni cómo hacerlo, pero sabe que no puede seguir igual. Paula, por su parte, percibe ese cambio, pero no lo presiona. Entiende que hay procesos que no pueden acelerarse, que cada uno necesita su tiempo. Y en esa paciencia, en esa forma de estar sin invadir, se consolida una conexión que, aunque aún indefinida, empieza a tomar forma. De regreso en la casa grande, Julia intenta recuperar la normalidad, pero no lo consigue del todo. La pelea ha dejado una marca, no solo en cómo la ven los demás, sino en cómo se ve a sí misma. Hay una mezcla de orgullo y arrepentimiento en su interior. Orgullo por haber defendido a su madre. Arrepentimiento por las consecuencias. Begoña lo percibe y se acerca a ella con una ternura distinta. No hay reproches, ni sermones, solo comprensión. Hablan poco, pero lo suficiente. Y en ese intercambio, Julia encuentra algo que necesitaba más que cualquier justificación: sentirse entendida. Ese momento, sencillo pero profundo, refuerza el vínculo entre ambas de una forma nueva. Más honesta, más consciente. Sin embargo, no todos observan esa escena con la misma intención. Gabriel, desde la distancia, analiza cada gesto, cada palabra. No ha renunciado, no es alguien que retroceda fácilmente. Pero ahora sabe que la estrategia deberá cambiar. Porque la culpa ya no es suficiente. La noche vuelve a caer, pero esta vez no hay la misma sensación de incertidumbre. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque cada uno, a su manera, ha empezado a enfrentarlos. Begoña ha dejado de ser pasiva. Claudia ha reconocido lo que siente. Marta ha comenzado a soltar. Tasio ha iniciado un cambio. Y Julia ha dado un paso hacia una comprensión más profunda de su propia realidad. Nada está resuelto, todo sigue abierto. Pero hay algo que ha cambiado de forma irreversible: la forma en que cada uno se posiciona frente a lo que vive. Y eso, aunque no se vea de inmediato, lo transforma todo. Porque cuando las emociones dejan de esconderse, cuando las decisiones empiezan a tomarse desde la verdad y no desde el miedo, el rumbo de la historia cambia. Aunque el precio sea alto.